Buenos días, familia. Hoy 18 de enero. El Hacedor de Milagro nos regala este devocional que se titula Dios prepara al líder cuando el milagro te empuja a cruzar fronteras. Después de ver a Saulo transformado y a la iglesia siendo afirmada, el Espíritu Santo nos cambia la escena. Ahora el enfoque vuelve a Pedro. Y esto no es un cambio de tema, es una preparación estratégica. Porque antes de que Pedro abra una puerta enorme en Hechos 10, Dios empieza a moverlo en Hechos 9. Dios no solo prepara eventos, Dios prepara corazones. No solo prepara oportunidades, prepara a la gente que va a responder bien cuando la oportunidad llegue. El texto dice que Pedro andaba por todos. Hechos 9:32. Esa frase es más profunda de lo que parece. Pedro no se quedó encerrado en el centro, no se quedó en Jerusalén como si el mover de Dios fuera solo para un lugar. Pedro camina, visita, pastorea, observa. Y cuando un líder se deja mover por Dios, Dios lo posiciona justo donde lo necesita para lo que viene. Pedro llega a Lida y encuentra a un hombre llamado Eneas, paralítico desde hace 8 años. Hechos 9:33. 8 años no es un problema reciente. 8 años ya son identidad. Ya la gente lo conoce así. Ya se acostumbraron. Ya lo asumen como normal. Ya la esperanza se va apagando. Y ahí Pedro no presenta una técnica. Pedro presenta un nombre. Eneas, Jesucristo te sana. Hechos 9:34. Ese detalle importa. Pedro no está formando dependencia en su persona. Está levantando fe en Cristo. Y Eneas se levanta. Pero el milagro no se queda en él. El texto dice que todos los que habitaban en Lida y en Sarón lo vieron y se convirtieron al Señor. Hechos 9:35. Aquí entendemos algo clave. El milagro no es espectáculo, es señal. Dios lo usa para abrir la vista espiritual de muchos, para que el mensaje de Cristo entre con poder y con claridad. Y justo después, el Señor lleva a Pedro a Jope. Allí había una discípula llamada Tabita, que traducido es Dorcas, Hechos 9:36. Y la Biblia resalta algo precioso. Abundaba en buenas obras y en limosnas que hacía. Hechos 9:36. Dorcas no es presentada primero por su plataforma, sino por su fruto. No por su fama, sino por su misericordia. En otras palabras, era una creyente que hacía el bien de forma tan concreta que cuando muere la ciudad lo siente. Dorcas se enferma y muere, y la lavan y la ponen en una sala alta. Hechos 9:37. Los discípulos oyen que Pedro está cerca y mandan a llamarlo con urgencia. Hechos 9:38. Cuando Pedro llega, lo rodean las viudas llorando y mostrándole túnicas y vestidos que Dorcas les había hecho cuando estaba con ellas. Hechos 9:39. Esa cena no es relleno, es una predicación silenciosa. Es como si dijeran, mira lo que ella dejó en la vida de los demás. Dorcas era una de esas personas que no solo creen, sostienen, cubren, ayudan, dignifican. Y Dios decide que esa vida útil no quedaría solo como recuerdo, sino como testimonio vivo. Pedro hace algo muy intencional. Saca a todos, se arrodilla y ora. Hechos 9:40. Eso también enseña. Antes de hablarle a la muerte, le habla a Dios. Porque el poder no está en la voz del apóstol, está en el Señor que responde. Luego Pedro dice, Tabita, levántate. Y ella abre los ojos, se incorpora, y Pedro la se presenta viva. Hechos 9, del 40 al 41. Y el resultado vuelve a repetirse. Esto fue notorio en toda Jope, y muchos creyeron en el Señor. Hechos 9:42. Ahora escuchemos bien el cierre del capítulo, porque aquí está la preparación escondida. Y aconteció que quedó muchos días en Jope, en casa de cierto Simón curtidor. Hechos 9:43. Ese detalle no es casual. Un curtidor trabajaba con pieles de animales muertos. Era un oficio que para muchos judíos era impuro o despreciable. Y Pedro se queda ahí,
No una noche, muchos días. Dios ya estaba aflojando sus barreras internas. Dios lo estaba acostumbrando a sentarse donde antes no se sentaría, a quedarse donde antes habría evitado quedarse. Dios lo estaba entrenando para que cuando toque cruzar una frontera mayor, Pedro no sea obstáculo. Familia, esto nos confronta con honestidad. A veces nosotros queremos que Dios haga lo grande sin cambiarnos lo pequeño. Queremos ver multitudes, pero no queremos movernos. Queremos que Dios alcance a otros, pero no queremos incomodarnos. Queremos que el Evangelio cruce fronteras, pero mantenemos fronteras en el corazón. Y hoy el Señor nos dice, antes de usarte para abrir puertas, yo necesito abrirte por dentro. Antes de llevarte a tocar vidas que no se parecen a ti, yo necesito romper tus filtros. Porque el reino no es solo poder, es también humildad. No es solo milagro, es también compasión. No es solo predicación, es también misericordia. Hoy termino con esta oración. Señor Jesús, gracias porque tú sigues caminando con tu iglesia y sigues preparando a tus siervos. Hoy te pedimos que nos hagas sensibles a tu dirección, como Pedro que andaba por todos, disponibles para salir de la comodidad y obedecer tus pasos. Señor, levanta fe en nosotros para declarar con claridad el poder es tuyo y en el nombre es tuyo. Y también danos un corazón como el de Dorcas, abundante en buenas obras, generoso, útil, fiel en lo pequeño, para que nuestra vida deje huella real en otros. Líbranos de ser obstáculo por prejuicios, por miedo o por orgullo. Rompe nuestras barreras internas y enséñanos a sentarnos donde tú te sientas, a amar como tú amas y a ir donde tú envías, aunque nos incomode. Prepara tu iglesia para alcanzar a los que todavía no han sido alcanzados y que seamos instrumentos de tu paz y de tu verdad. En el nombre de Jesús hemos orado. Amén, amén y amén. Shalom, hermanos.